Muy buenas tardes para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Michael Solano Montaña. El día de hoy vamos a presentar la evidencia número 8, sección virtual, incidencia en los costos logísticos de la DFI. Nuestra distribución física internacional o DFI juega un papel muy importante dentro de la definición de los costos logísticos que se ven afectados por la variación de las tasas de cambio. Por lo tanto, las empresas deben fijar estrategias que permitan que dicha variación no afecte el resultado de las operaciones y mantengan la competitividad y calidad en el servicio ofrecido al cliente. Por ende, esta evidencia debe participar en una sección virtual donde se realicen aportes acerca del impacto que pueden tener los costos en la distribución física e internacional. Para participar de la sección en línea, se recomienda consultar material complementario en distribución física internacional, perteneciente a esta actividad de aprendizaje, además realizar consultas en la web acerca del mismo tema. Eh, Nos hacen la siguiente como interrogación, ¿cuál es la incidencia de las tasas de cambio en en la importación y exportación de mercancías desde el punto de vista de la distribución física e internacional? Las distribuciones se enfocan en los sitios donde las tasas de cambio son menores y les dejan más beneficios, y esto produce la inclinación del mercado a un solo sitio. Las tasas de cambio forman una parte muy importante al momento de realizar una operación aduanera, ya sea importación o exportación de alguna mercancía. Las tasas de cambio son importantes ya que se debe ver reflejado en parte del costo de la mercancía, donde va incluido cada uno de los impuestos donde tiene que ser pagados para realizar la operación aduanera. Cada uno de estos pagos en su mayoría se tienen que realizar en la moneda del país al cual va dirigido, por ello que las tasas de cambio son importantes. Los actores que tenemos más cercanos y más asertivos serían los siete, son siete que serían fabricante o vendedor, que es quien realiza el producto. Nuestro empacador es quien tiene el producto y lo transporta. La aduana, el país donde se va a exportar o es exportado. Eh, y bueno, la que también se encarga de verificar el producto o artículo que salen. Nuestro transportador es quien se encarga de llevar el artículo de un país a otro. Y la aduana es desde el país importador quien verifica el artículo que entrará al país. Y el agente es aquel que va a reclamar el paquete como tal o nuestro producto. El importador es nuestro cliente final o nuestra ubicación final del producto. Es quien lo va a utilizar o lo va a vender. Por ejemplo, en la importación de un calzado se debe ubicar el país de exportación y generar avances de aduana, los medios de transporte, aduanas en el país que se va a recibir o que se va a transportar y se va a vender. Podemos observar un costo de transporte eh, en logística e interés por los artículos de entradas y salidas. A través de un ejemplo, vamos a explicar la DFI para que este producto, el producto que vamos a exportar, vamos a elegir un producto de ellos para poderle dar un costo y que intervengan en la ejecución como tal. En nuestro documento podemos evidenciar todos los documentos vinculados para las actividades de la DFI. La actividad sería como una actividad o un servicio de transporte. El contrato
serían los documentos que serían acordes para que este servicio sea más transparente y sea más efectivo. Tenemos que tener un contrato de transporte, una carta de porte carretero o ferroviario o aéreo, conocimiento de embarque marítimo o fluvial, documento de transporte multimodal y un documento de embarque. Los servicios de embalaje, unitarización, mercado y manipuleo. Los documentos serían un contrato de servicio de embalaje, unitarización, contrato de alquiler de paletas o contenedores, o un contrato de grúas u otros vehículos de manipuleo. Los trámites aduaneros sería declaración de tránsito aduanero, declaración de importación y exportación, certificado del origen y certificado fito o sanitarios, etcétera. El seguro sería como las pólizas de seguro de la carga contratada por el comprador o el vendedor según indique el Incoterm, o también suelen asegurar la carga del transportista. Los bancos pues los bancos tienen que influir mucho allí, cuando, pues obviamente con un documento de pago, carta de crédito, créditos de documentarios o constancias de pago, etcétera. Costos fijos del transporte. Eh, los directos serían costos estructurales, personal u operaciones. Salarios de los conductores, capitanes, pilotos, tripulación, licencias, aportes, seguridad social, asistencia médica, seguro de vida, ropa de trabajo y capacitaciones. Los vehículos serían amortiguación del vehículo, inspección técnica, seguros e impuestos. Los indirectos serían costos de funcionamiento de la empresa, como amortiguaciones de la empresa física, gastos financieros, seguros, tributos nacionales, provisionales o municipales. El personal administrativo sería el salario, ya sea para gerencias o para administrativos. Las licencias, asistencias médicas, seguros de vida, capacitaciones y gastos administrativos. Costos variables del transporte. Los indirectos serían costos de funcionamiento de la empresa, o sea, gastos administrativos o imprevistos. Los directos serían los costos de la operación, como tal del vehículo o del funcionamiento. Del vehículo sería pues obviamente el combustible, los neumáticos, lubricantes, mantenimientos y reparaciones en repuestos. Y los del funcionamiento serían los peajes, las garantías, los viáticos o imprevistos que se presentan en el transporte. Los costos derivados de las características de la carga al transportar. El costo del flete varía según el peso, volumen, según la densidad o fragilidad, perecibilidad, obsolescencia y peligrosidad. El embalaje de la carga en los modos marítimo y aéreo, la tarifa básica se liquida sobre la base del peso o volumen según convenga, más el operador, dependiendo de la relación peso-volumen o por un factor de una estiva. Los costos derivados de la distancia, ya sea en kilómetros desde el origen al destino, aunque hoy se puede hablar de distancia económica en transporte marítimo, de la duplicación de la distancia implica un incremento del costo en un 16,5%. Los directos serían los costos derivados del tiempo de tránsito o duración del viaje. Las economías, las economías escala reducen un costo del transporte por tonelada. Embarcar en una transportación individual por vía marítima serían 10.000 en vez de 1.000 toneladas, reduce costos en un transporte por tonelada de un 43%. Un mayor valor de mercancía en dólares
por tonelada. Esto conlleva a mayores gastos en un transporte, en un mayor seguro y un mejor embalaje en el modo marítimo y el aumento del valor y la mercancía en un 1% implica un incremento del costo del transporte en un 0,358% aproximadamente. Estos factores de estiva por modo transporte marítimo fluvial a una tonelada será casi igual a un metro cuadrado. Transporte carretero sería una tonelada, sería igual a 2,5 metros cúbicos, perdóname. El transporte ferroviario, una tonelada sería igual a 4 metros cúbicos. Transporte aéreo, una tonelada a 6 metros cúbicos, serían 167 kilogramos a un metro cúbico. La distancia más económica se fundamenta en el nivel de costos que en ta- en- es- implica trasladarse entre dos puntos, más que la extensión física que habrá que recorrer para ello. Nuestros costos derivados de la forma de contratación del servicio, ya sea marítimo, fluvial o modo carretero, ferroviario o aéreo. En nuestro marítimo, en un buque de línea, lugares de contenedores o bodega total o parcial para la carga general. O en un buque dado de calidad flementado o arrendamiento para carga general, graneles, gas, etcétera, por tiempo o por viaje, crédito o casco desnudo según el equipo y o tripulación que, lo solicite. Asimismo, los fletes marítimos varían según influyan a los servicios de carga o descarga, ya sea estiva, desestiva, arrumaje y trimado. Esto tendría que variar según el liner terms o filo o filo. El modo carretero, según el camión o a carga completa o con carga parcial o en combinación con otro modo. El modo ferroviario, vagón completo, vagón parcial o combinado. Con otro modo sería pick-back. El modo aéreo, en las aeronaves o líneas regulares o lugares de contenedores de ULDs o bodega total para parcial, una carga general o fletamiento, arrendamiento o por tiempo o time charter o por viaje. La tarifa para la unitarización ULD se divide en flete para todo tipo de freight all kind, que no se considera para la mercancía que no contiene la unidad peso o una tarifa mínima. El peso, la tarifa adicional por kilogramo de peso superior al mínimo. El tiempo estipulado de esta está dada en el puerto y la topografía andina incrementa aún más el costo y la calidad del transporte terrestre en un 15%. Los costos derivados de recargos en modo marítimo sería el recargo por combustible, recargo portuario por congestión, inseguridad, superación de la ley, time, etcétera. Recargo por el manejo de carga de puerto destino, comisión de flete prepagado y calculado sobre el valor del flete. Elaboración del manifiesto de carga, ajuste monetario que relaciona, que relaciona el dólar con la moneda del país destinatario de la carga. Esto lo aplica en Europa y en el lejano oriente. Para otros recargos de mercancías de gran peso o volumen.
superiores a las 5 toneladas por pieza y 12 metros, a los 12 metros de longitud.